Buenas noches. Se va terminando el año legislativo. El año político tal vez esté empezando, porque saben ustedes que el 2009, allá por octubre, va a ser tiempo electoral. En consecuencia, la Argentina va a vivir un extraño mix. Si se cumplen las predicciones, lo que están planteando los economistas, lo que se ve incluso en la calle, vamos a convivir con un año de gravedad económica, de crisis, con campañas políticas. Y me parece que para todo aquel que quiera ocupar un cargo electivo, hacer campaña en estas condiciones es lo peor que puede suceder, porque la gente está ocupada en otras cosas, tiene otras preocupaciones. De todas formas, la realidad es esta. El gobierno nacional sabe que se viene un año muy duro, e incluso la información que recibí, que la escribí el domingo en mi columna del diario, es que el 10 de diciembre la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, podría hacer un cambio de gabinete casi total. Esa es la información que está llegando frente a algunos funcionarios que o están desgastados por mucho tiempo en la función pública, por mucha exposición, y otros que no han dado el rédito suficiente. Pero son no versiones, es información de primera mano, pero algo que se debe comprobar en la realidad. Ustedes saben que a este gobierno cambiar funcionarios se le hace cuesta arriba, no le gusta que lo presionen por los medios. Lo de Capaccioli, que era un reclamo, no un reclamo, los cuestionamientos a Capaccioli eran múltiples, las irregularidades en torno a él corrían como reguero de pólvora, bueno, parecían no hacer mella en la cabeza, en la cúpula del Ejecutivo. Finalmente tuvo que dar un paso al costado y seguramente ahora vendrán investigaciones muy profundas, muy profusas sobre este exfuncionario, porque más allá de su cargo en salud, de su muy mala relación con Graciela Ocaña, está vinculado al tema de la recaudación de la campaña. Y ustedes saben que ese es uno de los puntos oscuros que tiene el kirchnerismo, y Capaccioli era uno de los recaudadores. En la provincia de Santa Fe vamos a escuchar la misma canción durante mucho tiempo. Y esto lo dijimos, apenas conocimos los números de los resultados electorales. Cuidado, va a haber un ejecutivo de un color político, va a haber una Cámara de Diputados con 10 legisladores socialistas, el resto se conforma con partidos aliados, y un Senado mayoritariamente opositor, mayoritariamente justicialista. Se va a necesitar, decíamos entonces, un articulador, un negociador, consensuar las leyes. Bueno, eso no ocurrió hasta ahora. Y la situación, el panorama, la canción, como alguna vez escribieron los Led Zeppelin, seguirá siendo la misma. Por eso vamos a tener hoy en este programa a un diputado de la oposición y a una diputada oficialista para saber, primero, qué pasa en la Cámara, para conocer cuál es la opinión respecto al rumbo del gobierno provincial, y también para enterarnos de algunas cosas que van a convocar a la sorpresa. Después de la primera pausa comercial estará con nosotros el diputado justicialista Alberto Monti. Volvemos. Quienes están habituados a leer las páginas políticas de los diarios habrán comprobado que uno de los, si se quiere, legisladores más críticos que tiene el justicialismo y que se ocupa de seguir permanentemente las actividades del Ejecutivo es Alberto Monti, diputado provincial, oriundo de Correa. Bienvenido al programa, Monti. Muchísimas gracias, Morona. El agradecido soy yo por invitarme a pasar este momento.
La primera pregunta, yo decía al comienzo, se conocía desde el mismo momento de la elección que el Ejecutivo, que Hermes Wiener, debería convivir con una legislatura con un panorama complicado. ¿Usted cree que el socialismo, el Frente Progresista, el Ejecutivo, para ser más concretos, no tomó debida nota del panorama político que se venía? Mira, yo te voy a contar una experiencia porque gracias a Dios en mi vida política he atravesado varias experiencias políticas. Yo fui senador del año 83 al 91. En el año 83 se dio exactamente la misma situación que estamos viviendo hoy. En aquel momento éramos 9 senadores justicialistas contra 10 radicales y teníamos el Ejecutivo y la Cámara de Diputados a favor del justicialismo. Lo que se hizo en aquel momento fue mantener una relación muy importante con la oposición. Esto llevó a codo defender en más de una oportunidad las situaciones institucionales graves que se vivían en ese momento, fundamentalmente contra el gobierno nacional, que no era de nuestra ideología política, pero que sinceramente se trabajó en el sostenimiento de la democracia. Incluso Alfonsín tenía un Senado con mayoría justicialista. Exactamente lo que está pasando hoy acá, ¿no? Bueno, yo puedo decir que de esa experiencia guardo mis más lindos recuerdos. Nos obligaban a estudiar, nos obligaba esa legislatura a llevar al recinto posiciones firmes en las convicciones y convenciendo al adversario que era mayoría y tenía que votarnos. Y la relación entre el Ejecutivo y la Cámara de Senadores era realmente muy fluida, porque sinceramente se necesitaba tener una acción política conjunta como para sacar las cosas adelante. Y así salimos. A posteriori, mi segunda senaduría, éramos 15 legisladores justicialistas y 4 radicales. Nunca jamás se me ocurrió a mí, habiendo vivido la experiencia anterior, cortarle la posibilidad de diálogo, ni tan siquiera dejar de escuchar lo que nos decían, porque generalmente la oposición algo siempre le agrega a lo bueno que pueda tratar un ejecutivo. Lo que nunca se nos hubiese ocurrido es no hablar, no dialogar. Y cada uno parecería que en este momento tiene que avanzar por caminos diferentes, a lo mejor tratando de llegar al mismo objetivo, pero con posiciones políticas totalmente contrapuestas. Yo hoy sigo escuchando a algún funcionario del gobierno provincial hablando loas de lo que podría haber sido la reforma impositiva. Y realmente, con la crisis que tenemos, si en ese momento se hubiera aprobado el 800% de aumento en el impuesto inmobiliario rural, el 400% en el impuesto inmobiliario urbano, más todo el recargo que venía en la cadena productiva de ingresos brutos, bueno, sinceramente me gustaría saber hoy qué estarán ideando o qué están opinando las personas a las que hemos liberado de una situación de esa característica, máximo teniendo en cuenta que la provincia no tenía necesidad económica. Por lo tanto, creo que hay una equivocación de trato por parte del Ejecutivo Provincial y me daría la impresión, o parecería, que todavía no se dieron cuenta que son oficialismo. Parecería que todo el discurso es viendo cómo se le siguen cargando las tintas al gobierno que se fue. Pero ya pasó un año. Hemos tenido los justicialistas culpas de muchas cosas, nos hacemos cargo de nuestros errores, pero también decimos que a un año vista ya los errores no son nuestros, son del oficialismo. ¿Qué sucedió concretamente? Porque tal vez algún televidente no esté debidamente informado con el cambio que se hizo, por ejemplo, en la comisión del Tribunal de Cuentas. Se aprovechan las mayorías en diputados que es del oficialismo, digamos, y algunos dicen, bueno, los justicialistas la aprovechan en senadores. Claro, pero lo que pasa es que esto parecería que es un juego de toma y daca. Ejemplo, hay una comisión que es la que controla el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Fue votada en el mes de abril de este año, las comisiones duran un año. Ahí había participación de la oposición, o sea, nuestra, de la Cámara de Diputados, de 2 diputados justicialistas.
de buenas a primeras. No sé si habrá sido motivo por la situación que se generó dentro del recinto en el momento en que también el oficialismo, a pesar de decir que quiere defender a municipios y comunas, cosa que yo pongo muy en duda, porque las actitudes no dicen eso, dejó la posibilidad o tiró la posibilidad de cobrar una quinta cuota que fueran los municipios y comunas y la posibilidad de por lo menos discutir la ley Terré, que daba un significativo aumento de la coparticipación al municipio y comuna. Se exige eso a nivel nacional, pero no se hace a nivel provincial. Entonces, se aprovechó esa situación también para pretender cambiar la comisión en una situación hasta de carácter ilegal, porque las comisiones duran un año en sus funciones, y eliminar los 2 justicialistas y poner 5 miembros del Ejecutivo. Realmente es una bofetada a la institucionalidad, porque ningún órgano de control puede funcionar realmente sin participación de la oposición. Máximo viniendo en cuenta de un gobierno que ha sido oposición durante mucho tiempo y que precisamente su discurso era ese, que tenía que tener el manejo de los órganos de control la oposición. Aquí no el manejo. Sinceramente se le restó hasta la posibilidad de participar a la oposición, cosa que creemos que son situaciones que merecen tener una discusión mucho más profunda, porque sinceramente daría la impresión de que se toman medidas en el apresuramiento y ante el enojo por algún tipo de situación paralela. Y esto pone en riesgo no solamente la convivencia de la Cámara, sino que la institucionalidad y también el funcionamiento de un gobierno para los próximos 3 años, ¿no? Estuvieron acá funcionarios están habitualmente funcionarios del Ejecutivo provincial. Nos decía los otros días Rubén Galassi, o sea, haciendo un raconto de las cosas que para él está haciendo bien la Casa Gris, el tema de la policía. Y quiero detenerme en esto, y sé que el televidente me va a entender. Los hechos que se han sucedido en estos días con la Feria de las Colectividades, ya en la zona céntrica, ni hablemos de los barrios, los delitos, son francamente muy preocupantes y se observa una casi nula presencia policial en horas de la madrugada. Incluso se iban a retirar las garitas, algunas de las cuales no se retiraron por pedido expreso de los vecinos, y usted le pidió la renuncia al ministro Cuenca. Se lo he pedido en 2 oportunidades y voy a aprovechar este programa para volver a reiterar mi pedido de renuncia a Cuenca. Porque sinceramente la percepción que tiene la gente y lo que nosotros observamos no es precisamente ni los números ni el pensamiento que tiene el Ejecutivo. 98 son las víctimas fatales en la ciudad de Rosario en lo que va del corriente año. 76 son las víctimas fatales en lo que va de este año en la ciudad de Santa Fe, sin olvidarme, o mejor dicho, sin computar el interior. Bueno, ya estamos un 30% más que en igual periodo del año anterior. Por lo tanto, los números que tiraron en su momento, tanto el jefe de gabinete como el diputado Blanco, no se condicen con la realidad. Pero además de estos hechos luctuosos, el problema que tenemos acá, primero, es el hecho de que Wiener planteaba en su campaña electoral que él tenía la fórmula para solucionar el problema de seguridad. No hace falta más que ir al portal del Frente Cívico para darse cuenta de lo que decía Wiener en su momento. Y hoy, tener un ministro que dice que se van a seguir produciendo fugas, que cada vez los chicos que están en los establecimientos que lo tienen que tener también se van, bueno, creo que ellos son los que tienen la responsabilidad en este momento. No pueden ser locutores de una situación como si fueran espectadores. Son los responsables, tienen que asumir su responsabilidad. Por ahí salió un diputado a decirme a mí si yo no me había olvidado de los 98 o 95 muertos que había habido en el último periodo de Obey. Pues yo le quiero decir que se superó ampliamente esa cifra, pero que además
yo no lo critiqué en ese momento, pero que primero no era diputado ni tenía ningún cargo provincial. Si no, posiblemente lo hubiera hecho, porque tengo, no sé si la virtud o no, tal de decir lo que realmente pienso. Soy kirchnerista y sin embargo he estado al lado del campo, creo, apoyo el gobierno nacional, pero cuando hay algo mal, lo digo, no tengo ningún empacho en criticar a Moreno, por ejemplo, porque sinceramente son situaciones que mucho más allá que hacerle un bien al gobierno nacional le hacen un mal. Por lo tanto voy a seguir diciendo exactamente lo mismo con respecto al gobierno provincial. Posiblemente Wiener tenga muy buenas intenciones, pero el elenco de colaboradores que tiene alrededor, sinceramente, hacen todo lo posible para acompañarnos a nosotros, a la oposición, en las críticas. Hacemos el corte y seguimos dialogando con el diputado provincial justicialista Alberto Monti. Hace 2 semanas apareció un escándalo a nivel nacional con la contratación por parte del gobierno de determinados artistas. Tengo por allí las facturas, pero para la Expo Zaragoza, que es un evento, una especie de feria donde participan muchos países, se contrató a artistas, por ejemplo, Adriana Varela cerca de 100.000 pesos para cantar una hora, Teresa Parodi lo mismo, León Gieco 211.000 pesos y Mercedes Sosa algo así como 280.000. Esto mereció toda una polémica, toda una discusión, y hace pocas horas el diputado Monti hizo un pedido de informe sobre contrataciones en la ciudad de Rosario. Queremos saber qué información dispone. Sí, precisamente. Información oficial no tengo porque para eso hice el pedido de informe, pero justamente en virtud del artículo aparecido y por la investigación que se llevó adelante, entró a circular algunas versiones con respecto a espectáculos públicos que se han abonado por parte de la provincia para ser presentados fundamentalmente en la ciudad de Rosario. ¿La provincia o el municipio? La provincia, tengo entendido. Por ejemplo, la inauguración de la Plaza del Che Guevara se gastaron 175.000 pesos, 70.000 en León Gieco, 60.000 en Jaime Ross y 45.000 en Baglietto. La Mirada Maestra, un espectáculo que se hizo precisamente para los docentes. Fito Páez, tengo entendido que cobró 85.000 pesos. Y bueno, Boca en su momento, 80.000 pesos. Julio Boca. Bueno, si esto es así, los espectáculos se presentaron en Rosario, no en España. Y las cifras a las que estamos arribando no distan mucho de lo que se planteó a nivel nacional. Entonces, sería importante que los pedidos de informe que nunca se contestan, lo contesten para que esto quede perfectamente aclarado ante la opinión pública santafesina y ver si es cierto, ¿no? Hay una cuestión que conversábamos fuera de cámara y que viene bien traerla a la mesa. Hay por parte del socialismo una muy buena interpretación de lo que es la comunicación política, que es una herramienta clave en cualquier gobierno, ¿no? ¿No cree usted que al peronismo le está faltando ese touch? Siempre se ha dejado en un segundo plano, creo, por parte del peronismo la comunicación social, cosa que me parece un error fatal. Prueba de ello es que hemos perdido las elecciones y que hoy de alguna manera estamos sufriendo las consecuencias de esa derrota, pero al mismo tiempo estamos sufriendo la eficacia en el proyecto comunicacional de la Alianza. Fíjese usted, ejemplo, le voy a poner el ejemplo de las 5 regiones a las que hacía referencia, o se hace referencia desde el primer momento de asumir este gobierno. Primero, es un tema que va subliminarmente en contra del Senado de la provincia, que se quiere eliminar en una posible reforma constitucional. Segundo, se plantea como que las 5 regiones es descentralizar el gobierno, cuando antes teníamos 19 departamentos, o sea que estaba mucho más descentralizado antes que ahora. Cañada de Gómez tenía la región quinta de salud, por ejemplo,
quedó absorbido por el nodo Rosario. Se han presentado una serie de inconvenientes en el hospital de Cañada de Gómez, en donde hizo necesario que algún presidente de comuna de mi departamento citara al responsable del nodo Rosario en materia de salud, a los efectos que se llegara allá para dar solución a los enfermos. Bueno, con gran sorpresa noto, porque estuve presente en la conversación, que este hombre dice que, bueno, que para darle mejor funcionabilidad al nodo, Cañada de Gómez se ha transformado en un subnodo. Y entonces pregunto, bueno, ¿cuál es el territorio que abarca el subnodo? Abarca el departamento Iriondo, el departamento Belgrano y parte del departamento Casero. ¿Sabe usted cuál era el territorio que abarcaba la antigua región quinta de salud? Dígame. Iriondo, Belgrano y parte del departamento Casero. O sea, se volvió lo mismo con un nombre diferente. Claro. Y eso sí, dicho sea de paso, en este ir y venir se cargaron a algunos empleados, algunos funcionarios dentro de este esquema, sobrecargando la planta provincial. No sé, En Monti yo lo recuerdo a usted como uno de los primeros kirchneristas en Santa Fe. El primero como funcionario público, yo era presidente de la comuna de Correa, sí. Divido la pregunta. Una, ¿es el Kirchner que usted creía? Y la otra, ¿cómo se articula el kirchnerismo, ¿no? Con el reutemismo? A mí me parece que Reutemann, digamos, es la carta más fuerte, casi la única que tiene el justicialismo para ganar las elecciones, la senaduría nacional. ¿Hay algo que los una? ¿Hay un puente? Porque uno los observa y cree que Reutemann ha vuelto al sí Néstor, pero no por convencimiento, sino porque lo meten en la jaulita de oro. No, yo no creo que sea así, Barona. Realmente tengo mucho respeto por el senador nacional y también tengo respeto por el expresidente Kirchner. Yo lo que sí le digo a ustedes es de que yo abracé la causa de Kirchner en su momento por ser la contracara de lo que era el menemismo en ese momento. O sea, sinceramente creo que el momento histórico no estuve equivocado. No obstante ello, soy kirchnerista, pero no soy, soy leal, digamos así, al gobierno nacional, no soy obsecuente. Y ser leal significa apuntarle los errores a Kirchner, cosa que no le gusta, que se enoja, y bueno, si se enoja, que me disculpe. Pero yo los errores que tenga se los voy a marcar, los voy a combatir y voy a decir que pienso exactamente lo contrario que se hace. El sí Néstor no lo va a obtener de mí, porque sinceramente creo de que así no se ayuda, sino que todo por el contrario se desprestigia y se hace caer un gobierno. Con respecto a Reutemann, en su momento nosotros hicimos un entente que se dio en llamar en aquel momento el Reute-Kirchnerismo. No sé si usted se acuerda del tema. Salvini, una serie de gente, Rosana Latorre, bueno. Fue una experiencia que en definitiva no prosperó, porque no hubo coincidencias de índole política cuando llegó el momento de las definiciones. Creo que el actual senador tiene todas las posibilidades y todo el apoyo de la dirigencia política justicialista de la provincia para ser candidato a senador nuevamente para el 2009. Creo que mucho más allá de que se quiera o no se quiera, el presidente o el expresidente de la República, como el actual presidente de la República, tiene necesidad política de que Reutemann se presente. Es la carta que nos daría la posibilidad de revertir la situación de derrota que sufrimos hace un año atrás. Y sinceramente, la personalidad de Reutemann, yo lo conozco y creo que usted lo conoce mucho mejor que yo. Yo creo que a Reutemann no lo conoce nadie. Pero usted sabe que la personalidad que tiene Reutemann no es precisamente la de subordinarse absolutamente a nadie, ni de sojuzgarse a ninguna imposición de arriba. Él va a llevar adelante su acción política basado primero en su olfato, que es muy bueno, según lo podemos apreciar. Segundo, en sus posibilidades electorales ciertas. Y tercero, en que no va a aceptar ningún tipo de condicionamientos dentro de esa posibilidad. Por lo menos es lo que yo veo.
¿Y usted está de acuerdo en que Agustín Rossi sea el candidato a diputado nacional? Yo sinceramente no estoy de acuerdo, porque creo que le ha tocado vivir una etapa de desgaste. Eso ha hecho de que su figura no esté en lo mejor posicionada posible, y creo que para ganar las próximas elecciones nosotros tenemos que llevar los hombres menos cuestionados por la sociedad. Agustín ha hecho un gran trabajo en la Cámara de Diputados en función del gobierno nacional o del Ejecutivo Nacional, y eso ha hecho que para aquellos que debía representar como diputado no hiciera las cosas como el querer de la mayoría santafesina pretendía en su momento. Él dijo acá el lunes pasado que quería ser diputado de nuevo. ¿Usted visualiza un panorama de internas para la designación de los candidatos? Y yo creo que si hay más de uno que quiere ser, la interna va a existir, es la única forma, o va a existir un acuerdo que sea conveniente para las partes, como ha sucedido siempre. Me da la impresión de que si Agustín quiere ser, van a ser varios los que quieren ser. Para terminar, diputado, usted es un hombre del interior, de Correa. ¿Cómo está Santa Fe? ¿Cómo está el interior? ¿Cómo ha quedado después de la crisis del campo? Con lo que se viene ahora, que se vivió un momento de esplendor y ahora parece que la depresión ha llegado, ¿no? Sí, yo le digo la verdad, creo que el momento de esplendor era una burbuja en donde realmente estaban sobredimensionadas las cosas. Yo soy del interior, le puedo asegurar a usted que a partir del año 2001-2002 el campo empezó a tomar un protagonismo esencial. Creo que el gobierno nacional se equivoca cuando no le da el valor específico que realmente tiene. Ha sido el sector que ha sacado prácticamente al país del pozo en que se encontraba y lo ha puesto en el nivel que se tiene. Hoy ya la situación internacional no está exactamente igual que hace un año y medio, 2 años atrás. La situación se tiende, yo diría, a normalizar, porque para mí era un exceso lo que estaba pasando, porque si bien es cierto, las retenciones eran altas, también no hay que dejar de advertir que el hombre de campo, que vivía en su momento una situación realmente de crisis muy profunda, logró no solamente estabilizarse, sino salir de las penurias y actualizar su producción con materia como pueden ser maquinarias y elementos de primera magnitud. Esto hoy es más difícil lograrlo, pero creo que ha hecho una base de sustentación muy importante como para capear 1 o 2 años de parate. Esto no quiere decir que no luchemos todos para que vuelva a tener la rentabilidad que debe tener un productor agropecuario, ¿no? Diputado Monti, ha sido muy amable al estar con nosotros en el programa. No, le agradezco mucho a usted, Marona. Hacemos la pausa y con nosotros la diputada oficialista del Frente Progresista del Sí, la decisión del ARI, Alicia Gutiérrez. Está con nosotros la diputada Alicia Gutiérrez, a quien invitamos frecuentemente porque nos parece una voz lúcida que tiene en este caso el oficialismo. Estamos acostumbrados a hablar con Alicia desde la oposición. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Buenas noches, Mauricio. Bueno, acá decía Monti recién, trazaba un panorama muy crítico de la marcha del gobierno provincial en materia de seguridad, en materia de obras. Vos que no sos socialista, pero que estás en el Frente Progresista, ¿cómo ves este primer año de Wiener? Bueno, yo creo que fue un año productivo en el sentido que se están fijando las bases para las transformaciones que se prometieron durante la campaña electoral. Un año es un periodo muy corto si uno quiere realmente realizar transformaciones. Si uno quiere hacer cambios cosméticos es un periodo largo, pero para realizar transformaciones, esto de las regiones que planteamos muy fuertemente, esto de descentralizar, tiene efectos a largo plazo y muchas de estas cosas se van a comenzar a ver quizás el año próximo. Pero lo que sí es clara la voluntad política de cambio y de transformación, y esto se ve reflejado también en el presupuesto, donde los 3 ministerios que tienen un presupuesto más abultado son salud, educación y seguridad.
que significan no solamente, en el caso de seguridad, no solamente comprar más unidades o patrulleros o más camionetas, sino pagarle mejor a los empleados penitenciarios, a los policías, que ejercen una tarea muy importante y que el ciudadano los ve día a día, sobre todo a los policías. Bueno, también tratar de mejorar la formación de lo que es el servicio penitenciario y de lo que es la fuerza policial. En educación se está apuntando, este año vamos a comenzar con una ley nacional que debe aplicarse en todo el país, que es que la enseñanza media va a ser obligatoria, pero con una inferioridad de condiciones tremenda, donde si tuviéramos los dineros que la nación nos saca por el tema del ANSES, que van a ser 2.000 millones, podríamos construir 350 escuelas. Las que necesitamos para la escuela media, muchas menos necesitamos, ¿no? Pero de todas maneras se va a salir adelante con esto, con la escuela media. Ningún niño santafesino o niña se va a quedar sin escuela media, se funcionará en las condiciones, las mejores condiciones, en edificios donde se pueda funcionar. Y por otro lado, en el tema de salud también se están llevando adelante las transformaciones necesarias para que salud realmente sea un sistema único, integral y sobre todo gratuito, con niveles de atención donde cada hospital y cada centro de salud sepa dónde tiene que derivar y en qué condiciones. Esto que yo escuchaba recién al diputado Monti cuando hacía críticas con respecto al sistema de salud. Quiero resaltar que hoy cada centro de salud, cada hospital Sanco sabe a dónde tiene que derivar para mayor complejidad, y están comenzando a recibir aquello que durante tantos años fue postergado, desde aparatología hasta los 2.500 personal de salud que va a ser pasado a planta porque estaban en negro o trabajando ad honorem, como muchos profesionales, enfermeros y trabajadores de la salud. Alicia, yendo al tema de lo que fue el ARI y de la actualidad de legisladores que en algún momento estuvieron, corregime si me equivoco, en Santa Fe, por ejemplo, hay 4 diputados que provienen desde allí y están en 4 bloques distintos. No, hoy la única que conforma un bloque distinto soy yo, conformo el bloque del sí. ¿TESA no hizo un...? No, a pesar de haber conformado un nuevo partido, todavía está en el bloque del ARI. Nosotros desde el partido sí nos hemos separado, nos hemos escindido del ARI por considerar que ya no reflejaba ni metodológicamente, ni política e ideológicamente lo que pensábamos que tenía que ser con respecto al rol del Estado, y eso quedó muy bien reflejado, si se quiere, en la votación por el tema de la estatización del sistema de jubilatorio, donde para nosotros realmente quedó muy claro, ¿no? Por qué nosotros decíamos que Carrió había girado hacia la derecha y hacia posturas que no eran las originales. Yo misma firmé con Carrió varias veces proyectos para la estatización de las AFJP para el sistema de reparto, y hoy vemos cómo el ARI apoyó el que se siga con las AFJP. Y realmente nosotros seguimos siendo fieles a estos postulados, creemos que no es el gobierno que pensamos que tiene que ser el de Cristina, pero no por eso vamos a claudicar de lo que estamos pensando. Creemos que debe ser un sistema estatal fuerte, sólido. Hoy lo tiene el justicialismo, hoy es el justicialismo de Cristina Kirchner quien preside el país y quien va a determinar esto. Le pusimos condiciones, pusimos algunas, incluimos dentro de
de los controles, exigencias más estrictas para que puedan no solamente los trabajadores en actividad, las centrales de trabajadores, los centros de jubilados, las organizaciones de jubilados, las que puedan controlar a dónde van esos dineros, pero creemos que se recuperó algo fundamental, que es el rol del Estado, y eso es una diferencia que tenemos con Carrió con respecto al rol que el Estado debe jugar como quien de alguna manera hace que las inequidades que crea el mercado puedan ser cubiertas por el Estado y para beneficiar al conjunto, a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas. Si no, veamos lo que pasó en Estados Unidos, ¿no es cierto? El hecho de el salvataje se hace el Estado, Bush recurre al salvataje de los bancos, al salvataje de las grandes corporaciones, y eso sin lugar a dudas va a traer recesión, va a traer graves problemas, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo y en el nuestro también, a pesar de que en muchos aspectos hemos avanzado y estamos en mejores condiciones como para hacer frente a esta crisis internacional. Pero me parece que es fundamental recuperar el rol del Estado en el primer mundo como acá, ¿no es cierto? Y en este caso, para nosotros esa fue una medida correcta con los puntos suspensivos que tenemos al no ser un gobierno que nosotros apoyemos, sino que estamos de alguna manera apoyando una postura que durante muchos años fue la que planteamos en proyectos y en posturas políticas e ideológicas muy fuertes, ¿no? Yo tengo un gran respeto intelectual por Carrió, pero admito que a veces, en momentos en que la sociedad quiere tranquilidad, quiere bajar los niveles de angustia, crispa un poco las tensiones. Se dice por así que hace oposición por oposición misma. El propio Alfonso Pratgay estaba a favor se manifestó públicamente hace poco a favor de la jubilación estatal, y se dice por otro lado que el sí, partido al cual perteneces, se va a terminar convirtiendo en un apéndice del kirchnerismo, que van a ser cooptados finalmente. Se dicen muchas cosas, lo concreto y real que nosotros estamos tan alejados del kirchnerismo como de la coalición cívica. De ninguna manera vamos a hacer ni una colectora, ningún apoyo a lo que es el kirchnerismo. Es más, seguimos criticando fuertemente la corrupción y todos los focos de corrupción que hay dentro del kirchnerismo. Criticamos lo que tenemos que criticar, pero en forma más constructiva. Creo que esto que vos decís de que Carrió en determinado momento crispa y eleva los niveles de enfrentamiento, cuando en realidad a momentos en que la gente, el conjunto de los ciudadanos, necesita un poco de tranquilidad y poder pensar claramente hacia dónde va este gobierno y crear cierta tranquilidad, no enfervorizar a la gente en contra de. Nosotros no somos kirchneristas ni lo vamos a hacer, pero lo que sí claramente tampoco vamos a hacerle el juego a la derecha y a los sectores de derecha, que sí de alguna manera acepta y conduce o conducen a Carrió, porque creo que en cuanto a las posturas respectivas con las AFJP, a los mercados y al libre mercado, esas posturas son las de los del CEL, los Bergoglio y también las de Alfonso Pratgay. Y nosotros en eso es en lo cual no coincidimos ni vamos a coincidir. Se habla para las elecciones del 2009 de un frente, coalición cívica, radicalismo, que estaría ya prácticamente acordado, y obviamente también les interesa a unos y a otros venir en busca del socialismo. En ese caso, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes? Porque está bien, podrán decir, falta mucho. No falta casi nada para las elecciones en términos políticos. Para el 2011 falta mucho. Para el 2009. Creo que una foto no se llena con solamente, hay que llenarla con contenido, con contenido político, con propuestas. Nosotros no vamos a
a estar en ninguna alianza o frente que no sea de un claro perfil progresista y de centro izquierda como lo es el Frente Progresista Cívico y Social. Cualquier otra propuesta no va a ser aceptada. Ya tuvimos la mala experiencia de lo que fue la alianza, donde el progresismo se subordinó a los dictados de candidatos o hegemónicos, donde de alguna manera se iba hacia propuestas que no eran precisamente progresistas, y así terminó. Y nosotros no vamos a sumarnos no por llegar a una presidencia de la nación con alguien que no nos refleje. Por lo tanto, por el momento nosotros en la provincia de Santa Fe estamos fuertemente dentro del Frente Progresista Cívico y Social y discutimos adentro de él las distintas posturas que puede haber con respecto a temas provinciales y también nacionales. Después de las elecciones, bueno, quedó una mayoría absoluta del peronismo en senadores, 10 diputados socialistas en la Cámara Baja y el resto conformado por aliados, con lo cual ustedes adquieren un valor estratégico clave. Digo, ¿se sienten contenidos, se sienten convocados por el gobierno provincial? Porque uno habla, por ejemplo, con algunos radicales y por abajo se quejan de que falta diálogo. Mire, yo integro la mesa del Frente Progresista Cívico y Social. A veces nos reunimos semanalmente si la urgencia de los acontecimientos lo amerita, y si no, quincenalmente. En ella se debaten todos los temas que pudieran existir, en los cuales pudiera haber alguna diferencia. Y en general de esta manera se avanza perfectamente. Yo creo que uno siempre quiere profundizar ese diálogo, mejorar las condiciones en las cuales se va desarrollando el frente, pero nosotros nos sentimos perfectamente contenidos y creo que, bueno, sí, es más difícil congeniar un montón de fuerzas que a veces no coincidimos en la totalidad de las cosas, pero tenemos un programa, un proyecto muy claro, y esto se vio reflejado con respecto a la reforma tributaria, que en mi entender realmente fue una lástima para la provincia de Santa Fe que no haya podido ser aprobada. La reforma tributaria, que es un poco el pensamiento del Frente Progresista, que paguen más los que facturan más, los que tienen más, y que paguen menos el kiosquero, el carnicero, el verdulero. Y esto creo que hoy, a la luz de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, con una General Motors que fue eximida durante 15 años para pagar por los gobiernos anteriores ingresos brutos y que quiere despedir 500 personas, ¿quién tiene razón? Aquel que está planteando que paguen más los que tienen más y no eximirlo de ingresos brutos. Alicia, para terminar, sabemos tu militancia respecto a los derechos humanos. Bueno, se han hecho juicios en Neuquén, en San Luis, en Córdoba. ¿Qué pasa en Rosario con las causas? Y bueno, han sido elevadas a juicios, la Quinta de Funes y el tema y una parte de la causa FESED, y en la ciudad de Santa Fe la de seccional cuarta. Realmente estamos muy atrasados, estamos preocupados, quienes somos querellantes, realmente estamos preocupados por esto. Hay toda una discusión porque la jueza Cosidoy ha planteado eximirse de integrar este tribunal y bueno, esto ha originado un problema a nivel nacional que no termina de definir quién va a ser que va a ocupar su lugar o si va a continuar Cosidoy, y esto ha traído un atraso importante. Y bueno, se nos están muriendo los represores, claro, pero también se nos están muriendo los testigos, muchos testigos, y realmente esta posibilidad de que se haga justicia no es que la vemos más lejos, pero se está alargando demasiado,
y bueno, estamos reclamando esto, inclusive que se dote a los juzgados federales del personal necesario para poder acelerar las causas y por otro lado para también realizar la unificación de las causas, ¿no? Por centro clandestino de detención, un periodista calculó que hacían falta, si íbamos a este ritmo, creo que hacía falta unos 100 años para que se pudieran juzgar a todos los represores, y esta es una preocupación permanente. De todas maneras, bueno, esperemos que rápidamente en la provincia de Santa Fe puedan ser iniciados. Ya creo que tiene fecha en Santa Fe la causa por la causa Brusa, pero en Rosario aún no hay fecha para esto. Te agradezco mucho haber estado en No, gracias a vos. Hacemos el último corte y despedimos el programa. Vamos a tratar de descomprimir un poco antes de irnos. Yo quiero hacerle un gieco. Cobró 211.000 pesos para tocar 40 minutos en Zaragoza y de acuerdo a lo que dijo Monti, una cifra también 70.000 pesos en Rosario. Se nos fue el tiempo, el programa creo que fue muy interesante. Me quedan solamente 2 palabras para decirles. Buenas noches.